octogenario, Pedro Paredes, ha sido verdaderamente espeluznante. A este pobre hombre de 84 años lo golpearon con una hazaña y crueldad. Su casa era un escenario macabro, charco de sangre, por todas partes sangre. Y ese es el escenario de lo que aparentemente fue un robo. Y la única testigo de los hechos y sobreviviente de este crimen es una mujer con la que apenas había empezado a convivir unos meses antes de que todo esto ocurriera, y sus hijos sospechan que algo tendría que ver ella. Guillermina Domínguez Paz es una amiga del pasado de don Pedro, 20 años menor que ella, y que lo contacta a través de un familiar en diciembre del año pasado. Y a partir de ese momento, don Pedro, que ya octogenario, como les digo, vivía con holgura gracias a la renta de sus tierras, a una pensión que tenía, vivía solo en una casa propia. Los vecinos en este pueblito, ¿no?, empiezan a ver que la señora ya empezaba a quedarse a dormir, que convivían, y los hijos, que no veían con buenos ojos esta relación tan repentina, don Pedro se alejó de sus hijos. Y así, en esta situación, es que lo sorprende la cuarentena y pierden contacto con su padre. Apenas hablaban por teléfono con él. Hasta que viene esta noche de julio, en la que, según Guillermina, un delincuente la despierta y le dice: ¿dónde están las llaves de la moto? ¿Qué llaves? ¿Qué moto? ¿No? Me despiertan los delincuentes y ven que a su esposo o a su conviviente le están sacando la mugre. Y lo matan y se van con la moto. Los hijos lo que sospechan es que aquí el móvil ha sido en realidad las propiedades y los bienes de don Pedro. Y sospechan de Guillermina, que ha dado por lo menos 3 versiones diferentes y que hoy está inubicable. Angélica Vigas. 3 números de teléfono atribuidos a una persona con el nombre Guillermina son encontrados en una habitación ensangrentada donde fue asesinado el agricultor chiclayano de 84 años, Pedro Paredes, cuando dormía precisamente con la mujer que aparece en estos números, quien, según la denuncia, hoy es la única testigo y sobreviviente de un crimen. No ha sido robo porque las cosas han estado igualititas, ni movidas ni para acá ni para allá, las cosas han estado ahí. Según un perito nos dijo, había dicho a mi hermano que el peito venía desde el cuarto. Un crimen que la policía calificó como robo podría dar esta noche un giro inesperado a través de fotografías, interrogatorios y extrañas ausencias que revelarían un asesinato planificado para quedarse con la herencia de Pedro Paredes, de acuerdo a la acusación. No entendemos tampoco cómo es que los ladrones ingresan a la casa o ingresan al dormitorio a despertar a la señora, como ella dice, cuando las puertas no están forzadas. Puede ser de que él haya reconocido a alguien. ¿Quién asesinó al agricultor Pedro Paredes el fatídico julio de cuarentena? Yo sé que mi padre ya no va a regresar, pero ya no lo volveré a encontrar a mi padre. Ya no volverá nunca más mi padre. A mediados del 2019, en el distrito de Oyotum, al norte del país, el ruido de una fiesta interrumpía el silencio de la recóndita zona donde vivía el patriarca de los Paredes, don Pedro, quien celebraba con parte de sus 13 hijos su cumpleaños 83 en una vivienda que un año después sería la escena del crimen que lo dejaba como víctima tras vivir solo durante mucho tiempo. Recibía una pensión, no se dedicaba exactamente a lo que era cultivar el terreno, sino que él alquilaba sus terrenos. ¿Pudiéramos pensar que el hecho de que tu padre tuviera tierras y una casa donde vivir lo hacía ostentar de una gran herencia? Bueno, su casa no es grande, era una más o menos mediana. ¿Cómo era la relación que llevaban ustedes con tu papá? Porque de cierta manera, a su edad, vivir solo era bastante riesgoso, ¿no? Bueno, nuestra relación era muy buena, como ya nosotros hijos mayores de edad todos, ¿no? Radicábamos unos acá en Chiclayo, otros en Lima, otros por Chachapoyas, por Tarapoto, o sea, ya no estábamos junto a él, ¿no? Él era una persona que gustaba del campo, que no quería venir a vivir a la ciudad. Así llegaría diciembre del año pasado y don Pedro recibiría en casa la visita de una mujer del pasado que lo contactaba después de mucho tiempo a través de un supuesto familiar. Papá
llega a saber de una señora de nombre Guillermina Domínguez Paz. Esta señora había sido una persona a la que él había conocido hace años atrás. Un familiar mío se encuentra con esta señora en una conversación. El tema fue sobre mi papá, que él radicaba solo ahí en la ciudad de Yotún. Entonces pidieron los números, no sé si ella pidió el número de mi papá o a ella le pidieron su número. La cosa es que por medio de esto se contactaron. Guillermina Domínguez, 20 años menor que el señor Paredes, pernoctaría en la casa de él, convirtiéndose en el rumor del pueblo, que rápidamente llegaría a oídos de sus hijos, quienes estaban conscientes que don Pedro, por su edad y al vivir en un lugar tan solitario, estaba indefenso para enfrentar cualquier emergencia. ¿En algún momento el padre de ustedes les mencionó que había retomado contacto con una antigua amistad? No nos habló. Simplemente que como el pueblo es pequeño, la gente pues no hay nada que se oculte en un pueblo, ¿no? Entonces yo agarro, llamo a mi papá por teléfono ese rato, sería como a las 6 de la tarde. Digo, papá, ¿cómo estás? Me dice, bien, hija, bien, bien. Le digo, ¿qué? Le digo, ¿con quién estás? ¿Solo? No, le digo, papá, le digo, no me engañes, ¿quién está en la casa? Ah, no, me dice, acá viene una señora que está acompañándome. ¿Qué era lo que exactamente no les gustaba de esta nueva amistad que tenía tu papá hasta ese momento? Y no estábamos de acuerdo de que una señora de tan lejos va a ir allá con mi papá. Iba a visitar, se quedaba un día porque ella quería comprar por ahí unos terrenos. Al encontrarse con mi papá la lleva para allá y ve, pues, ¿no? Que era un jubilado, pues, que recibía una pensión, que él alquilaba sus terrenos y que manejaba su dinero, pues, ¿no? El solo alquiler de los terrenos le generaba mensualmente 7,000 soles a don Pedro, por lo que la idea de una relación fugaz con Guillermina Domínguez, a quien le duplicaba la edad, perturbaba enormemente a sus hijos, por lo que la mayor de ellos buscaría viajar para conocer a esa misteriosa mujer. Le digo, ¿y usted de dónde es? Me dijo, yo estoy de Lima, señora. Me dijo, sí, pues acá vengo, dice, a verlo, ¿cómo se llama? A ver a tu papá, me dijo así. Ya. Señora, le digo, debe de saber lo que le digo que mi papá es casado, pues mamá de ella. Y además nosotros somos tantos hijos. Me dijo, a mí no me ha dicho nada. Bueno, ella decía a mi viejo, pues, ¿no? Le digo, papá, le digo, esa señora a mí no me parece nada, no sé, le digo, papá, pero ten cuidado con tus tarjetas, no vayas a firmar nada. Confrontar a Guillermina le saldría muy caro a los hijos del agricultor chiclayano, quienes dicen que el octogenario se distanció de ellos, coincidiendo con el comienzo de la cuarentena. Más allá de que no estuvieran de acuerdo con esa relación y que la pandemia no les permitiera verse, ¿trataban de llamar a tu papá para saber cómo estaba o si necesitaba algo? Yo no sé por qué dejó de contestarme el teléfono. Nunca tuve ningún altercado con él, ni de palabras, ni de nada. Por ahí escuché de que la señora no veía bien de que hable con nosotros, con sus hijos. Me enteré también de mis sobrinos que viven ahí en Oyotún, que no los dejaba ir ahí a su casa cuando la señora se encontraba ahí. A pesar que la señora no quería hablar, pero yo siempre insistía, papá, no te dejes, yo soy tu hija, no te dejes mandar de ella, yo te llamo por ver cómo estás, no llamo por fastidiarte, ¿no? Él me decía, pues hijita, no, pero hija, pero ya pues ella está acá, ¿qué vamos a hacer? Era apenas el comienzo de una sombra que parecía posarse en esta solitaria vivienda de don Pedro, en Oyotún, suscitándose peores situaciones. Primero se robaron animales cuyes. En segundo lugar fue una moto. No, me dice, ¿qué horas habrá sido? Pues que digo, ¿la señora estaba ahí? Sí, me dice, acá ha estado. Ese mismo día se volvió a comprar una moto. Entonces sería, pues, al poco tiempo, por lo menos, al mes sería, dice que le habían robado los parlantes de la moto. ¿No pudiéramos pensar que alguien de la zona sabía los movimientos de tu padre, su economía y estaba detrás de estos robos que estaban ocurriendo? 10 años mi papá dejó allá, él venía para acá a mi casa, tuvo un tiempo que se fue a Lima, mis hermanos, y un tiempo que él estaba delicado, yo me fui y lo traje a mi papá acá a mi casa, se quedó como 4 días.
pero intacto las cosas, nadie se fue, nomás lo encargaba a los vecinos y la moto ahí, mira, en el patio, sin cadena, sin nada. Yo, señorita, pensé pues que desde que se metió con esta señora, le sucedía tanto. La mala suerte, le sucedía tantas cosas. Las peleas creo que han sido constantes con la señora. Don Pedro, el hombre a quien no se le conocían enemigos por ser querido en el pueblo, no le tomaría mayor importancia al hecho de que, según sus hijos, lo robaran por primera vez en tantos años y que coincidiera con la huésped fugaz que tenía en su casa, con la que llevaba una relación de pocos meses de acuerdo a la acusación, llegando así el trágico 23 de julio, donde a las 10 de la noche la tragedia sorprendería a este hombre cuando ya descansaba con Guillermina, siendo una parte de la historia narrada por ella, única sobreviviente y testigo de los hechos. Nos fuimos a descansar con mi conviviente, siendo despertada por una persona de sexo masculino, diciéndome que le entregara las 2 llaves de la moto, levantándome de la cama y me golpeó con un fierro en la cabeza para que le pueda entregar las llaves. Observo que a mi conviviente lo ingresan de la calle a la sala, observando que lo golpeaban con un fierro en la cabeza. Ante esto optaron por hacerme ingresar al cuarto y cerraron la puerta. En el interrogatorio, Guillermina indica que escucha el ruido de una moto marchándose y observa el hurto de un televisor saliendo de su dormitorio media hora después de los hechos, donde se percata que don Pedro agoniza en la entrada del domicilio con múltiples golpes en la cabeza, por lo que pidió ayuda a los vecinos y uno de ellos fue a socorrerlo, contándole a los hijos del octogenario que le sorprendía lo tarde que Guillermina reportaba lo ocurrido, pues recordaba que había pasado 10 minutos antes por la casa de los hechos, sin escuchar ninguna novedad. El señor dice que cuando él ha llegado, ya la sangre afuera de la puerta estaba seca. Como dice el señor, él al momento que él llega, porque fue la primera persona que llega a la puerta de la casa de mi papá y ve la sangre ahí en la puerta, pero seca. No era de 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. La sangre estaba seca. La sangre seca comenzaba a levantar sospechas en los moradores de Oyotum, quienes dudaban que el crimen fuera reciente sin haber escuchado gritos antes. Además, en la inspección al domicilio, la policía encontró huellas de don Pedro entre manchas de sangre que conducían hacia la entrada, concluyendo que quiso escapar de sus victimarios, quienes, se presume, tenían las llaves de la casa porque la cerradura no había sido forzada. En este hecho, donde Guillermina, conviviente del agricultor, narró ante la policía características generales de los 3 implicados, negando problemas con el padre de familia. Sin embargo, a partir de este momento, los parientes del octogenario ven contradicciones en Guillermina sobre la manera como ingresan los asesinos al lugar. En su declaración en la policía, ella dice que el ladrón entra al dormitorio y a ella la despiertan. A ella la despiertan para pedirle las llaves de las motos. Ya luego comentan de que ella ha dicho de que mi papá ha salido afuera de la casa a miccionar, y lo cual yo lo creo imposible porque en la casa hay servicios higiénicos dentro de la casa. Ella dice que han sido 4, después 3, y en su manifestación dice 2. O sea que ella o sea, no tiene una sola versión. Lo que más sorprendía es que en las primeras fotografías del lugar de los hechos, la policía no evidenciaba el desorden que caracteriza a los robos, donde la mujer del octogenario presentó una herida en la frente, siendo el elemento ausente el teléfono de don Pedro, por lo que su familia estaba segura que alguien muy cercano buscaba quedarse con parte de su herencia. No entendemos por qué. Porque él era un anciano de 84 años que era imposible que él se pueda enfrentar a 2 o 3 personas que eran los delincuentes que habían ingresado. No entendemos tampoco cómo es que los ladrones ingresan a la casa o ingresan al dormitorio a despertar a la señora, como ella dice, cuando las puertas no están forzadas o alguien le abrió la puerta. Si llegas a robar, ¿por qué matarlo?
Más allá de la tragedia, todo terminaba convirtiéndose en un drama, ya que los hijos de don Pedro intentaban viajar desde distintos puntos del país por tierra para verlo, pero no pudieron tras ser intervenidos por el toque de queda. Y a la vez los hospitales colapsaban, sin que nadie pudiera recibir al agricultor, quien murió minutos después, donde hace pocas semanas la investigación dio un nuevo giro que desmontaba la hipótesis del robo, al ser hallada la moto robada muy cerca al lugar de los hechos. Uno de los vehículos se han encontrado en un lugar cercano, es un reservorio. Existen ahí evidentemente hechos que no encajan con la realidad, ¿no? Estamos solicitando el levantamiento del cerebro de las comunicaciones, puesto que se han llevado dos teléfonos celulares y hasta el momento no sabemos cuál es el paradero ni cuáles han sido los movimientos que ha tenido estas líneas telefónicas. A 4 meses del crimen de don Pedro Paredes, regresamos a la hoja hallada en el dormitorio del Oxiso, que contiene 3 números, titulado con el nombre Guillermina, su cónyuge y única testigo, a quien llamamos a estos diferentes números, pero todos están fuera de servicio, y ella no ha sido vista desde lo ocurrido en el caserío donde todo se suscitó, dejando el amargo sabor de la impunidad en una familia que se siente ignorada por la justicia.